¿Cuántos partidazos no hemos visto en nuestras vidas? Partidos que cambian la vida de un jugador, partidos que cambian la vida de un equipo, partidos que cambian la historia de una competición para siempre. Pero, ¿qué tal si te digo que un partido de fútbol cambió la historia de este deporte para siempre? Como unos cuartos de final de Champions League y la asistencia de un multimillonario que fue a ver el partido de casualidad cambiarían la historia del fútbol. El día de hoy te lo contamos. Bienvenidos al Club Outsiders. Empecemos. Corría el año 2003 cuando el Manchester United recibió al Real Madrid en Old Trafford, buscando el pase a las semifinales de la Champions League. Ese día, hace ya 21 años, se jugó uno de los partidos más increíbles de la historia del fútbol moderno. Ese día el Real Madrid salió con nombres como Casillas, Michel Salgado, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Makelele, Guti, McManaman, Figo, Zidane y Ronaldo. El Manchester United salió con Bartés, Rio Ferdinand, O'Shea, Roy Keane, Verón, Giggs, Solskjaer y Van Nistelrooy. Pero ese partido tuvo un factor desequilibrante: Ronaldo Nazario. Era la primera temporada del fenómeno después del mundial que ganó en 2002 y quería hacerse más grande. El espectáculo de Ronaldo comenzó a los 12 minutos. Después de un pase magistral de Guti, el brasileño le ganó las espaldas a Wes Brown y le anotaba a Bartés el primero de la noche, logrando su revancha al mismo portero al que no pudo vencer en la final del Mundial del 98. El United más tarde logró empatar al minuto 43 gracias a Ruud van Nistelrooy. El partido se iba al descanso 1-1, pero ni eso sería capaz de parar a Ronaldo. Al minuto 50, después de un fenomenal pase de Zidane a Roberto Carlos que desbordaba, se la pasaba a Ronaldo para anotar el 1-2. Pero 2 minutos después, un desafortunado autogol de Iván Helguera empataba el partido 2-2. 7 minutos después, Ronaldo recibió el balón en el medio campo y con un zapatazo anotaría su gol más bello de la noche y su hat-trick con un fuerte tiro al ángulo. Tuvo que aparecer otra vez Ronaldo para salvar al Madrid. Pero el entonces DT merengue, Vicente del Bosque, cometió el peor error de toda la noche al sacar a Ronaldo al 67, siendo reemplazado por Solari. Aunque esta sustitución desataría algo pocas veces visto en el fútbol, Ronaldo se fue ovacionado no solo por los hinchas del Madrid, sino por todo Old Trafford. Los hinchas del United se rindieron a los pies de O Fenómeno. Aunque nunca jugó en la Premier League, pudo sentir ese día un poco del ambiente de uno de los estadios más grandes del mundo y más importantes de Inglaterra. Pero el cambio que sí funcionó fue el que hizo Sir Alex Ferguson, sacando a Verón y metiendo a Beckham, que entró para cambiar el resultado, ya que al 71 con un hermosísimo tiro libre y al 85 de carambola anotaría un doblete para remontar el partido y terminar ganándolo 4-3. Al final el Madrid pasó por el global, perdería en la semi ante la Juventus y el título de esa temporada fue para el Milan, que venció a la Juventus en la final disputada curiosamente también en Old Trafford. Pero esto no tiene nada que ver con la historia. Lo importante fue el épico partido entre el United y el Madrid. Pero, ¿por qué? Este partido tuvo un espectador especial. A este partido asistió un magnate ruso, un multimillonario, un tal Roman Abramovich, un ruso al que hasta ese entonces jamás le interesó el fútbol. Resulta que a Abramovich lo invitaron a ver el partido, ya que estaba en Manchester haciendo negocios. Al asistir vio como el público ovacionó a Ronaldo Nazario cuando se retiró del campo. Recordemos que para ese momento llegaba como uno de los mejores jugadores del mundo, quizás el mejor. Esta ovación dejó fascinado al multimillonario ruso. Esto, además de los 7 goles que se anotaron esa noche, hicieron que Roman Abramovich quedara totalmente cautivado por el fútbol. Y si a un hombre de negocios le fascina, significa dinero.
El propio Roman Abramovich invirtió en un banco para poder adquirir un club, pero no podía ser cualquier club. Tenía que buscar uno que no la estuviese pasando bien, por lo menos en el ámbito financiero. ¿Y qué club tenía problemas? El Chelsea. Abramovich se interesó en este club de Londres que no tenía tanta relevancia como otros, y lo convirtió en uno de los más grandes de toda Europa y de todo el mundo. A raíz de la compra de este magnate petrolero, se desató una ola llamada Efecto Abramovich, donde de la nada empezaron a salir muchos compradores multimillonarios de China, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etc., que empezaron a comprar sus equipos de fútbol. Si Abramovich no hubiese ido a este partido, o si el partido hubiese estado aburrido y Ronaldo no hacía esos 3 goles y no salía ovacionado, muy seguramente, pero muy seguramente, el fútbol moderno sería muy, pero que muy diferente a lo que es hoy en día. Y bien amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. ¿Conocías el caso de este partidazo que cambió la historia del fútbol? ¿Conoces otro partido que tuvo un efecto similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Club Outsider se despide. Chao.